Gracias, Bárbara, Javier. Y se cumplen 365 días. ¿Será así que lo tenemos que contar al primer año de vida de la gestión del presidente Alberto Fernández? La pregunta para quien es economista de la UIA, el doctor José Urtubey, con quien vamos a dialogar ahora, sería ¿optimismo o pesimismo con respecto a la economía en la República Argentina en este año tan complicado? Doctor, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo lo miramos? ¿Cómo estás? Mirá, yo te diría, la verdad, que con realismo. ¿El realismo qué significa? Pasamos un 2020 durísimo, vamos a estar terminando con una actividad económica en una caída de 2 dígitos, actividad industrial 9 puntos en el año. Si bien ya en este mes y el mes pasado empieza a tener un rebote algunas cadenas de valor, un rebote positivo, y eso te lleva a que van mejorando el mes de septiembre versus agosto, y el mes de octubre versus septiembre, pero todavía obviamente es muy lento y no te alcanza a tener un rebote que te permita pasar a positivo. El año que viene vamos a tener un mejor año, no como este, pero tampoco vamos a lograr recuperar todo lo perdido, es decir, todavía vamos a estar abajo del 2019. Con lo cual yo diría es realismo. Dentro de este realismo me parece que lo que tenemos que buscar ahora es ver cómo se solucionan y podemos empezar a estabilizar la macroeconomía para que justamente poder generar confianza y empezar a salir. Yo no veo una recuperación en B corta, como dicen los economistas, sino más bien lenta. Perfecto. Javier Bárbaro, los escucha el doctor José Urtubey. Doctor Urtubey, ¿cómo le va? Buen día, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Y hemos aprendido muchas cosas en esta pandemia, hemos aprendido términos nuevos, el término de los análisis, IgM, IgG y todo lo que eso significa. Y ahora tenemos que aprender, me parece, uno nuevo. ¿Qué es la desinflación? Y si es verdad que estamos en ese proceso. Bueno, relativamente. Porque nosotros tenemos en Argentina un problema estructural de costos, que es lo que te digo, un problema estructural de inflación. Es decir, en primer término hay 2/3 partes de los insumos que requiere la producción nacional que vienen del exterior, con lo cual, en la medida que el tipo de cambio vaya ajustándose, también se ajustan los precios. En segundo lugar, también al estar muy debilitada la oferta productiva, no es un problema de demanda sino de oferta desde mi punto de vista, y eso te lleva a que los precios también van ajustándose. Y te diría, yo creo que va a ser el término, la inflación, no la desinflación, a seguir en los próximos meses, ya que vamos a terminar un año con una inflación elevada, es decir, todavía más allá de la pandemia, y que hubo una desinflación en los meses de abril, mayo, como vos bien decís. Yo creo que todavía vamos a terminar arriba del 30%, 40%, y el año que viene no vamos a ver una inflación todavía bajando. Con lo cual va a requerir por lo menos 4 años. Para hablar de desinflación, un proceso de 4 años, no antes. José, no estamos ajenos a lo que está sucediendo en esta jornada de hoy, muy importante, en el Congreso Nacional, tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es su postura en cuanto a esto? Sí, yo estoy absolutamente en contra de este proyecto de ley del aborto. Creo en la vida desde la concepción, creo, y no solo creo, hay una cuestión de valor científico respecto a cuándo comienza la vida, y me parece que es el valor supremo a custodiar. Es decir, los derechos que pueda tener cualquier persona, inclusive la madre, están por abajo de lo que es el primer derecho que tenemos todos, que es el derecho a la vida, ¿no? Bien, la postura entonces también de un dirigente industrial. Hemos tenido hasta el momento algunos legisladores nacionales que no han tenido ningún problema en expresar cuál va a ser su voto y por qué lo ha hecho. Lo ha hecho usted muy bien, doctor. Volviendo a la economía, ¿los últimos índices de pobreza eran los esperados? Mirá, después de la caída fuertísima que tuvimos en la economía, y era un resultado bastante cantado, es decir, nosotros entramos en crisis a esta crisis. Lo hablamos, lo analizamos en el año, y sin lugar a dudas, ya entraste con un 35% de pobreza, bueno, ahora ya estás en 40%, y lo que más preocupa es en los jóvenes, que llega casi al 60%, y los niveles de indigencia en el 10%. Me parece que estos son datos que nos tienen que llevar a que obviamente tenemos que encontrar los consensos necesarios para revertir esta situación.
¿Y cómo se revierte la situación? ¿Cómo revertimos ese 60% de pobreza en los jóvenes que hoy en día quieren salir al campo laboral y no encuentran dónde insertarse? Mira, yo te diría que la principal herramienta es el desarrollo, es la generación de empleo. Nosotros tenemos que, no tanto la brecha, me preocupa más la brecha, digamos, de lo que es la informalidad que lo que es la brecha del tipo de cambio. Es decir, nosotros no podemos, hay casi 5 millones de personas de la economía popular, de trabajadores de la economía popular, que tienen que entrar en la formalidad y para gozar de los derechos de la misma y de las obligaciones de la misma. Es decir, tenemos que ampliar la base de tributación para que sea sustentable y a partir de ahí poder alcanzar e incluir a todos. ¿Qué requiere esto? Desarrollo federal. Por eso también es cierto, hablando un poquito de federalismo, que así como podemos discutir los bandazos de poner 2 puntos y sacar 2 puntos de coparticipación en la jurisdicción de la capital, pero la verdad que estuvo tremendamente mal en la gestión pasada dar 2 puntos de coparticipación a la capital cuando es la jurisdicción más rica, cuando todavía hay diferencias de desarrollo con las zonas periféricas. Por eso creo que también tenemos que tener dentro del concepto de desarrollo el tema del federalismo. Y en cuanto a la posibilidad de que se eliminen, por ejemplo, lo que es el IFE y el ATP ya para este mes de diciembre, ¿cómo afecta esto al resto de la economía? Mira, ese es un arma de doble filo. Por supuesto que, y así quedó el ministro Culfas, en analizar caso por caso para ver aquellos que realmente se necesita continuar con el ATP y, bueno, después obviamente el desarrollo social con el IFE, ya sea con ATP o con alternativas herramientas como podrían ser créditos subsidiados u otras que se puedan dar. Pero la verdad es que tampoco podemos seguir emitiendo sin sustentación. Acá el país necesita salir a exportar, generar divisas y ese es el camino que necesitamos para justamente empezar a revertir esta situación. Doctor Urtubey, siempre es un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias por habernos atendido.